Dad la vuelta, que ya estoy asado por un lado. ¿Te imaginas? En medio de una parrilla ardiente, con el fuego lamiendo tu piel, el olor a carne quemada llenando el aire, y el dolor. Un dolor que te atraviesa hasta el alma. Y en ese momento, en ese instante de sufrimiento inimaginable, ¿tú harías una broma? Eso es exactamente lo que se dice que hizo San Lorenzo. En plena agonía, mientras lo asaban vivo, tuvo la sangre fría, o quizás la fe ardiente, para soltar esa frase que ha resonado a través de los siglos. Es chocante, ¿verdad? Incluso un poco perturbador. En un contexto tan solemne, tan trágico, tan santo, una broma parece fuera de lugar. ¿Es una falta de respeto hacia la magnitud del martirio? ¿Una burla macabra ante la muerte? ¿O acaso se esconde algo mucho más profundo, una fe tan inquebrantable que incluso el fuego se convierte en escenario para un chiste? Porque, piénsalo por un segundo, ¿cómo es posible bromear mientras te queman vivo? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este viaje. ¿Cómo un ser humano, enfrentando el horror absoluto, puede encontrar espacio para el humor? ¿Qué clase de persona, qué clase de fe, permite semejante paradoja? Si te intriga esta historia, si te pica la curiosidad por desentrañar los misterios que se esconden tras las vidas santas, te invito a que te unas a esta aventura. Suscríbete, comenta tus impresiones, activa la campana para no perderte ni un solo detalle de estas historias fascinantes y, a menudo, desconcertantes. Tu participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y explorando juntos los recovecos más insólitos de la fe. Volvamos a Lorenzo, a su parrilla, a su broma. Imagina la escena. El emperador Valeriano, sediento de poder y avaricia, exige los tesoros de la iglesia. Lorenzo, diácono de Roma, responsable de esos bienes, se niega a entregarlos. Y en lugar de oro y plata, presenta ante el emperador a los pobres, a los enfermos, a los marginados. Estos son los tesoros de la iglesia, proclama. Una provocación directa, un desafío abierto al poder imperial. Valeriano, furioso, decide aplicar un castigo ejemplar, un escarmiento que resonara en toda Roma. Y ese castigo es la parrilla. No una muerte rápida, no una decapitación limpia, no una crucifixión al uso. No. Valeriano elige un método lento, agonizante, humillante. El fuego, elemento purificador, se convierte aquí en instrumento de tortura. Y Lorenzo es atado a esa parrilla, expuesto a las llamas, al calor abrasador, a la mirada cruel de sus verdugos. Se supone que debe renegar de su fe, suplicar clemencia, implorar por una muerte rápida. Se espera que se quiebre, que se doblegue ante el dolor. Pero Lorenzo no se quiebra. No se doblega. En lugar de gritos de agonía, de lamentos desesperados, de súplicas lastimeras, lo que sale de su boca es una broma. Dad la vuelta, que ya estoy asado por un lado. Una frase que desafía la lógica, que subvierte las expectativas, que nos deja perplejos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde surge esa serenidad, esa ironía, ese humor en medio del infierno? Algunos podrían decir que es una bravuconada, una forma de ocultar el miedo, una máscara para disimular el terror. Quizás. Pero, ¿una máscara tan elaborada, tan cínica, tan oportuna? En el lecho de muerte, solemos ser más auténticos, más vulnerables. Las defensas caen, las máscaras se resquebrajan. Y lo que emerge suele ser la verdad desnuda de nuestro ser. Si la broma de Lorenzo fuera solo una máscara, ¿qué estaría ocultando? ¿Una profunda desesperación, una angustia inconfesable, un miedo paralizante? Otros, más escépticos, podrían argumentar que la broma es una invención piadosa, una licencia literaria añadida siglos después para embellecer la historia del santo, para hacerla más memorable, más digestible. Quizás. La historia de los mártires está plagada de relatos adornados, de detalles exagerados, de milagros atribuidos. Es cierto que a veces la línea entre la historia y la leyenda se difumina, se confunde.
Pero incluso si la broma fuera apócrifa, si nunca hubiera salido de los labios de Lorenzo, la pregunta persiste, ¿por qué se le atribuyó precisamente esa broma? ¿Qué necesidad había de inventar un chiste en medio del martirio? ¿Qué dice eso de nuestra propia comprensión de la fe, del sufrimiento, de la santidad? Tal vez, y aquí entramos en un terreno mucho más profundo, la broma de Lorenzo no sea ni una bravuconada ni una invención piadosa. Tal vez sea algo completamente distinto. Tal vez sea una manifestación de una fe radical, una fe que trasciende el dolor físico, que se burla de la muerte, que encuentra humor incluso en la situación más extrema. Una fe que no niega el sufrimiento, pero que lo relativiza, que lo coloca en una perspectiva más amplia, una perspectiva eterna. Porque, ¿qué es el fuego terrenal comparado con el fuego del infierno? ¿Qué es el dolor físico comparado con la separación eterna de Dios? Para un hombre de fe como Lorenzo, la parrilla de Valeriano podría ser, paradójicamente, un mero trámite, un paso doloroso pero breve hacia la verdadera vida, hacia la recompensa eterna. Y en esa perspectiva, quizás, el humor no sea una falta de respeto, sino una afirmación de esperanza, una declaración de victoria sobre el sufrimiento y la muerte. Una forma de decir, con una sonrisa irónica, que el fuego de Valeriano no es nada comparado con el amor de Dios. En este video, vamos a sumergirnos en la vida de San Lorenzo, a explorar el contexto histórico de su martirio, a analizar las posibles interpretaciones de su famosa broma. Vamos a cuestionar nuestras propias ideas sobre la santidad, sobre el sufrimiento, sobre la fe. Porque la historia de Lorenzo no es solo la historia de un hombre quemado vivo. Es la historia de una pregunta incómoda, una pregunta que nos interpela directamente: ¿qué harías tú en su lugar? ¿Serías capaz de bromear ante la muerte? ¿O te derrumbarías bajo el peso del dolor? Prepárate para cuestionar tus propias convicciones, para explorar las paradojas de la fe, para descubrir que, a veces, incluso en el martirio, puede haber espacio para una sonrisa. En esta historia, tú vas a viajar en el tiempo, te vas a encontrar en la antigua Roma, en el siglo III después de Cristo. Imagínate las calles bulliciosas, el calor del verano romano, el ir y venir de gente, el olor a especias, a animales, a incienso quemándose en los templos paganos. Pero tú no estás aquí como un turista más. Tú eres parte de una comunidad secreta, una comunidad que se reúne en la clandestinidad, en casas escondidas, lejos de las miradas del imperio. Tú eres cristiano. Y en medio de esta Roma grandiosa y amenazante, conocerás a un hombre especial, Lorenzo. Él no es un emperador, ni un general famoso, ni un senador influyente. Lorenzo es diácono. ¿Qué significa ser diácono en la iglesia de Roma en aquellos tiempos? Piensa en un servidor, en un administrador, en un hombre de confianza para la comunidad cristiana. Lorenzo es quien se encarga de los bienes de la iglesia, de cuidar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Él es el brazo ejecutor de la caridad cristiana en una ciudad donde la desigualdad y la miseria coexistían con el lujo y el poder. Pero esta labor de servicio, esta entrega a los demás, no ocurre en un contexto pacífico y tolerante. No. Tú estás viviendo en una época oscura para los cristianos. El emperador Valeriano gobierna Roma con mano de hierro, y ha decidido que los cristianos son un problema, una amenaza para la estabilidad del imperio. ¿Por qué? Porque tú, como cristiano, no adoras a los dioses romanos, no quemas incienso ante la estatua del emperador, no participas en los rituales públicos que mantienen unida a la sociedad romana. Tu fe en un Dios único, tu lealtad a un reino que no es de este mundo, te convierte en sospechoso, en enemigo del Estado. Valeriano ha desatado una persecución brutal. Las cárceles se llenan de cristianos, las torturas son crueles e inhumanas, las ejecuciones públicas se convierten en un espectáculo para aterrorizar a la población. Se confiscan bienes, se destruyen lugares de culto, se persigue a los líderes de la iglesia. El objetivo es claro: acabar con el cristianismo, borrarlo de la faz de la tierra. Para el imperio, tu fe es una locura, una superstición peligrosa que debe ser erradicada. Para ti, es la verdad,
el camino, la vida. En este ambiente de miedo y peligro constante, la fe de Lorenzo no es algo teórico o superficial. No es una simple tradición heredada. Es una convicción profunda, arraigada en lo más hondo de su ser. Es una elección consciente, diaria, que pone en riesgo su propia vida. Porque ser diácono en tiempos de persecución no es una tarea fácil. Significa estar expuesto, ser visible, ser un blanco fácil para las autoridades romanas. Pero Lorenzo no se esconde, no reniega de su fe, no abandona a su comunidad. Él sigue sirviendo, sigue cuidando de los más necesitados, sigue dando testimonio de su creencia en Jesucristo. Piensa por un momento en la paradoja de su situación. Lorenzo, un hombre dedicado a la caridad, a la ayuda a los pobres, es considerado un criminal por el imperio. Su bondad, su generosidad, se interpretan como una amenaza. El poder romano, obsesionado con el control y la uniformidad, no entiende, no tolera, una fe que se basa en el amor y el servicio desinteresado. Para Valeriano y sus secuaces, la Iglesia es una organización subversiva, una secta peligrosa que socava los cimientos de la sociedad romana. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Mantendrías tu fe en medio de la persecución? ¿Te arriesgarías a ser arrestado, torturado, ejecutado por tus creencias? Es fácil decirlo desde la comodidad del siglo XXI, pero imagínate viviendo en esa Roma del siglo III, sintiendo el miedo en cada esquina, sabiendo que cualquier día podrías ser denunciado, apresado, separado de tus seres queridos. La fe de Lorenzo, y la de tantos otros cristianos de su tiempo, no era una fe tibia o acomodaticia. Era una fe ardiente, radical, dispuesta a darlo todo, incluso la propia vida, por seguir a Cristo. En esta historia, tú vas a ser testigo de esa fe inquebrantable, de ese coraje frente a la adversidad, de esa entrega total a un ideal que trascendía los límites del Imperio Romano y del tiempo. En esta historia, te sumergirás en un tiempo donde la fe era un desafío, un tiempo de persecución y valentía. Imagínate en la antigua Roma, una ciudad imponente, llena de grandeza y misterio, pero también de sombras y crueldad. En el corazón de esta metrópolis, la Iglesia cristiana, aún joven y vulnerable, luchaba por sobrevivir bajo el peso del imperio. En este contexto turbulento, emerge la figura de Lorenzo, un diácono de la Iglesia de Roma, un hombre de fe inquebrantable y profunda compasión. Lorenzo era más que un simple servidor de la Iglesia, era el responsable de administrar los bienes eclesiásticos, las limosnas y las riquezas destinadas a los más necesitados. En una época donde el poder y la ostentación eran la norma, la Iglesia, a pesar de su humildad, había acumulado bienes para cumplir con su misión de caridad. Pero estas posesiones no pasaron desapercibidas para las autoridades romanas, ávidas de riqueza y desconfiadas de cualquier poder que no emanara del imperio. El prefecto de Roma, un hombre ambicioso y despiadado, cuyo nombre la historia ha olvidado, aunque su sed de poder resuena a través del tiempo, convocó a Lorenzo. Te puedes imaginar la escena, la sala del prefecto, imponente y fría, símbolo del poder romano. El prefecto, sentado en su trono, rodeado de guardias y aduladores, te mira con desprecio, representante de una fe que él considera una superstición peligrosa. He oído, dice el prefecto con voz grave y resonante, que la Iglesia de Roma posee grandes tesoros. El emperador necesita fondos, y es justo que vosotros, que os escondéis tras una falsa piedad, contribuyáis al bienestar del imperio. Sus palabras resuenan con la arrogancia del poder absoluto, un poder que se cree con derecho a todo, incluso a lo más sagrado. Te mira fijamente, esperando una respuesta sumisa, una entrega inmediata de las riquezas de la Iglesia. En su mente, los cristianos son seres débiles y manipulables, fáciles de intimidar con la fuerza y la amenaza. Pero se equivoca contigo, Lorenzo. Tu mirada, aunque respetuosa, refleja una serenidad inquebrantable, una fe que va más allá del miedo y la conveniencia. Es cierto, prefecto, respondes con voz firme y clara, la Iglesia posee grandes tesoros. Pero no son los que usted imagina. Tus palabras,
aunque corteses, contienen una semilla de desafío, una promesa de que la respuesta no será la esperada. El prefecto frunce el ceño, desconcertado por tu tono seguro y enigmático. ¿Acaso te atreves a desafiar su autoridad? No te hagas el listo, cristiano, replica el prefecto con impaciencia, sé lo que sé. Oro, plata, piedras preciosas. La iglesia acumula riquezas mientras el pueblo romano sufre. Entrégame esos tesoros, y tal vez, solo tal vez, interceda por vosotros ante el emperador. Su oferta es una trampa, una falsa promesa de clemencia que esconde la intención de saquear y someter. Te ofrece una salida fácil, la rendición, a cambio de una vana esperanza. Pero tú, Lorenzo, no buscas salidas fáciles. Tu fe te impulsa a la verdad, a la justicia, a la defensa de los más débiles. Sabes que los verdaderos tesoros de la iglesia no son materiales, no se pueden contar en monedas ni medir en peso de oro. Son tesoros espirituales, tesoros humanos, tesoros que brillan con la luz de la caridad y la compasión. Prefecto, dices con calma, denme un poco de tiempo. Reuniré los tesoros de la iglesia y se los presentaré. Pides tiempo, no para huir o esconder nada, sino para preparar una lección que el prefecto jamás olvidará. El prefecto, confiado en su poder, acepta tu petición. Cree que te has doblegado, que has cedido ante su autoridad. Pero ignora la verdadera naturaleza de tu plan. Durante 3 días, te dedicas a recorrer las calles de Roma. No buscas oro ni plata, sino algo mucho más valioso. Buscas a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los huérfanos, a las viudas, a todos aquellos que la sociedad romana desprecia y olvida. Los reúnes, los alimentas, los vistes, los consuelas. Les ofreces el amor y la atención que el mundo les niega. Conviertes la caridad en un acto de desafío, en una proclamación silenciosa de los valores del Evangelio. Llega el día señalado. Te presentas de nuevo ante el prefecto, no con cofres llenos de oro, sino rodeado de una multitud heterogénea y sufriente. Los pobres, los enfermos, los marginados de Roma te acompañan, convirtiéndose en tu cortejo, en tu ejército pacífico. El prefecto te mira con asombro, con incredulidad, con rabia contenida. ¿Qué significa esta burla? ¿Dónde están los tesoros de la iglesia que prometiste? Pregunta el prefecto con voz temblorosa de furia. Cree que te burlas de él, que lo desafías abiertamente. No comprende la profundidad de tu respuesta, la audacia de tu gesto. Levantas la mano y señalas a la multitud que te rodea. Estos son los tesoros de la iglesia, dices con voz fuerte y clara, los pobres, los enfermos, los huérfanos, las viudas, los marginados. Ellos son nuestro verdadero tesoro. Cristo dijo, lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis, punto. Tus palabras resuenan en la sala, llenándola de una verdad incómoda, de una belleza inesperada. El prefecto queda sin palabras, atónito ante tu respuesta. Tu desafío no es una simple desobediencia, sino una profunda lección sobre el verdadero valor de la iglesia, sobre el verdadero significado de la riqueza y la pobreza. Le has mostrado que los tesoros materiales son efímeros y vacíos, mientras que los tesoros humanos son eternos y llenos de gracia. ¿Fue esta una simple desobediencia a la autoridad romana, o fue una profunda lección sobre el verdadero valor de la iglesia? ¿Fue un acto de rebeldía, o una proclamación valiente del Evangelio? ¿Fue una provocación, o una invitación a reconsiderar los valores de una sociedad centrada en el poder y la riqueza material? Reflexiona sobre ello. La respuesta, quizás, te revele algo importante sobre tu propia fe y tus propios valores. En esta historia, te adentras en el momento preciso en que la vida de Lorenzo da un vuelco brutal. Imagina la escena, la tranquilidad de la noche romana, quizás el suave murmullo del Tíber, la luz tenue de las antorchas reflejándose en las calles empedradas. De repente, el estruendo de las puertas derribándose, la irrupción violenta de los soldados imperiales en su hogar. No hay explicaciones, no hay tiempo para entender. Solo la fuerza bruta, el arrastre despiadado,
La acusación silente que pesa sobre él por el simple hecho de ser quien es, por creer en lo que cree. Te lo llevan como a un criminal común, aunque su crimen, a los ojos del imperio, sea una virtud incomprensible, su fe. Te imaginas el miedo, la confusión inicial. Pero en Lorenzo, quizás, en esos primeros instantes de terror, ya se dibuja una calma extraña, una aceptación que desconcierta a sus captores. Porque él sabe, en lo profundo de su ser, que este momento, este arresto injusto, no es un final, sino el inicio de algo más grande, de una prueba que trascenderá su propia existencia. Las mazmorras imperiales. Frías, húmedas, oscuras como la desesperación. El hedor a podredumbre, el eco de los lamentos de otros prisioneros, la soledad aplastante. Aquí, comienzan las torturas. No te imagines látigos y hierros candentes de inmediato. Empieza la tortura psicológica, la más sutil y quizás la más cruel. El aislamiento total, la privación del sueño, el hambre que roe las entrañas, la incertidumbre constante. Te hablan, te interrogan sin cesar, intentando quebrar tu espíritu, que reniegues de aquello que te define. Te prometen la libertad, la vida, si tan solo abjuras. Si tan solo dices las palabras que ellos quieren oír. Pero tú, en el lugar de Lorenzo, sientes una fuerza interior que te sorprende. Es esa fe, esa convicción profunda que ha sido la guía de tu vida, la que ahora se convierte en tu armadura. Cada palabra de los torturadores, cada amenaza, cada promesa vacía, resbala sobre ti como el agua sobre la roca. Porque sabes que lo que te ofrecen es una mentira, una vida vacía, desprovista de sentido. Y lo que te piden renunciar es precisamente lo que te da ese sentido, esa plenitud. Luego, llegan las torturas físicas. Los tormentos diseñados para destrozar el cuerpo, para doblegar la voluntad. Te estiran en el potro hasta que sientes que cada hueso se desencaja, hasta que los ligamentos gimen y la carne se desgarra. El dolor, agudo, insoportable, te invade por completo. Te ahoga, te consume. Cierras los ojos con fuerza, intentando escapar de esa realidad infernal. Pero el dolor persiste, te persigue, te penetra hasta lo más profundo de tu ser. Te queman con hierros al rojo vivo. Sientes el olor acre de tu propia carne quemándose, el chisporroteo de la piel, el espasmo involuntario de los músculos. Cada nervio grita, cada célula implora piedad. Te golpean, te flagelan, te desgarran la piel hasta dejarte en carne viva. Te vierten agua hirviendo sobre las heridas abiertas, multiplicando el sufrimiento hasta límites inimaginables. Y en medio de este infierno, en este torbellino de dolor y desesperación, ¿qué te sostiene? ¿Qué te impide claudicar, gritar pidiendo clemencia, renegar de tu fe para que cese el tormento? Es la convicción. Una convicción que va más allá de la simple creencia religiosa. Es la certeza absoluta de que lo que crees es verdad, de que hay algo más allá de este sufrimiento terrenal, algo eterno, infinitamente valioso. Te aferras a esa verdad como un náufrago a un trozo de madera en medio de la tormenta. Recuerdas las palabras de las Escrituras, las enseñanzas de tu fe, las historias de aquellos que te precedieron en el camino del martirio. Visualizas el rostro de aquellos a quienes amas, de aquellos por quienes estás dispuesto a dar tu vida. Y en ese recuerdo, en ese amor, encuentras una fuerza sobrehumana, una resistencia inquebrantable. Porque entiendes que este dolor, por terrible que sea, es efímero. Es un instante en la inmensidad del tiempo. Y que lo que está en juego no es tu vida física, sino algo mucho más importante, tu alma, tu integridad, tu fidelidad a tus principios. Sabes que si cedes, si reniegas de tu fe, perderás algo irrecuperable, algo que te define como ser humano. Te preguntas, quizás en un momento de debilidad, si todo esto tiene sentido. Si vale la pena sufrir tanto por una creencia. Si no sería más fácil, más sensato, ceder, fingir, salvar la vida y seguir adelante. Pero en lo más profundo de tu corazón, sabes que no puedes. Que esa no es una opción para ti.
Porque tu fe no es una simple doctrina, no es un conjunto de reglas abstractas. Es la esencia misma de tu ser, la raíz de tu identidad, el motor de tu existencia. Lo que te mantiene firme ante tal dolor es la comprensión profunda de que el sufrimiento, paradójicamente, puede ser un camino hacia la trascendencia. Que en medio de la tortura, en el límite de la resistencia humana, se puede encontrar una conexión más íntima con lo divino, una fortaleza espiritual que supera cualquier tormento físico. Es la certeza de que no estás solo, de que hay una presencia invisible que te acompaña, que te sostiene, que te da la fuerza para seguir adelante. Es la fe, en su forma más pura y radical, la que te convierte en un ejemplo, en un testimonio viviente de la fuerza del espíritu humano. Un espíritu capaz de superar el dolor más extremo, la injusticia más cruel, la prueba más terrible. Un espíritu que, a pesar de todo, se mantiene inquebrantable, fiel a sí mismo, fiel a su verdad. Y esa verdad, en el corazón de Lorenzo, es más fuerte que cualquier llama, más poderosa que cualquier tortura. Es la verdad que arderá para siempre, mucho después de que su cuerpo sea reducido a cenizas. En esta historia, quiero que imagines algo familiar, algo que quizás has visto en un parque, en el jardín de algún vecino o incluso en tu propia casa durante un día de verano. Piensa en una parrilla. Sí, una parrilla, como la que usas para cocinar carne, verduras, para disfrutar de una comida al aire libre. Ahora, borra esa imagen de domingo familiar, ese aroma a comida deliciosa. Olvídalo. En su lugar, visualiza hierro, barras gruesas de metal formando una plataforma. No es para cocinar alimentos. Esto es algo mucho más siniestro. Estás ante la parrilla incandescente, un instrumento de tortura, una máquina de sufrimiento diseñada para infligir dolor, un dolor que se extiende, que consume lentamente, que te marca hasta el último suspiro. En este video, vamos a hablar de un método de ejecución que te hará cuestionar los límites de la crueldad humana, la parrilla. Este no es un relato agradable, no es una historia para contar alrededor de una fogata con amigos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te perturbará. La parrilla, en su esencia, era sencilla, brutalmente sencilla. Imagina una cama, pero hecha de barras de hierro. Debajo de esta cama, fuego. Fuego intenso, voraz, alimentado para que las llamas lamen el metal hasta que éste se pone al rojo vivo. Piensa en el hierro calentándose, irradiando un calor abrasador, casi palpable. Ahora, imagina que eres tú quien está sobre esa parrilla. Te despojan de tus ropas, te atan con correas o cadenas a las barras de hierro. Tu cuerpo desnudo, vulnerable, expuesto. Sientes el calor acercándose, una ola invisible que te envuelve antes incluso de tocar el metal. Luego, el contacto. La piel se quema al instante donde toca el hierro incandescente. El dolor es inmediato, fulgurante, un grito silencioso que se ahoga en tu garganta. No es un dolor rápido, no es un golpe seco que te deja inconsciente. Es un dolor que se instala, que se extiende, que se profundiza con cada segundo que pasa. El fuego debajo arde sin piedad. Los verdugos, fríos, metódicos, controlan las llamas, asegurándose de que el calor sea constante, implacable. No quieren que mueras demasiado rápido. El objetivo no es la muerte, sino el sufrimiento. Quieren oírte gritar, verte retorcerte, sentir tu desesperación. Tu carne se cocina lentamente, como si fueras un trozo de carne en un asador infernal. El olor, dicen algunos relatos, era nauseabundo, una mezcla de carne quemada, sudor y miedo. Tu propia carne asándose en vida. ¿Puedes imaginarlo? Cada respiración es una agonía. El calor te seca la garganta, te quema los pulmones. La piel se ampolla, se agrieta, se carboniza. Los músculos se contraen involuntariamente, espasmos de dolor puro. Pierdes la conciencia, la recuperas, vuelves a perderla en un ciclo interminable de tormento. Tu mente lucha por escapar, busca refugio en la oscuridad, pero el dolor te arrastra de vuelta a la realidad, a esta realidad de fuego y hierro.
Y todo esto ocurre ante los ojos de otros. A veces, multitudes se reunían para presenciar estos espectáculos macabros. Para algunos, era una advertencia, un recordatorio del poder del Estado, de las consecuencias de desafiar la autoridad. Para otros, quizás, era un macabro entretenimiento, una forma de saciar una sed oscura, una fascinación por el sufrimiento ajeno. ¿Qué clase de sociedad puede tolerar, incluso disfrutar, de semejante barbarie? Ahora, detente un momento y piensa en esto. ¿Por qué la parrilla? ¿Por qué elegir este método tan cruel, tan prolongado, tan horriblemente íntimo? Existen métodos de ejecución mucho más rápidos, más eficientes. La decapitación, el ahorcamiento, incluso la lapidación, terminan con la vida en cuestión de minutos, a veces segundos. Pero la parrilla es diferente. La parrilla se regodea en el sufrimiento. La parrilla transforma la ejecución en un espectáculo, en una lección pública, en una demostración de poder absoluto. Quizás, la lentitud era parte del propósito. Cuanto más tiempo sufrías, más tiempo los verdugos y los espectadores podían contemplar tu agonía. Más tiempo para que el mensaje se grabara en las mentes de todos. Esto te pasará si te desvías del camino marcado. Un aviso sangriento, quemado a fuego lento en la carne y en la memoria. O tal vez, era algo más personal. Quizás, los que ordenaban estas ejecuciones sentían un placer sádico al prolongar el tormento. Quizás, veían en la parrilla la herramienta perfecta para infligir el máximo dolor posible, para reducir al ser humano a un mero objeto de sufrimiento, a un pedazo de carne que se cocina lentamente hasta consumirse por completo. En ese infierno de hierro y fuego, eras despojado de toda dignidad, de toda humanidad. Eras reducido a la pura expresión del dolor. Piensa en los rostros de los verdugos mientras te observan arder. ¿Qué ven? ¿Satisfacción? ¿Indiferencia? ¿Ocultan, tal vez, un atisbo de remordimiento, una sombra de duda en sus ojos? Es difícil saberlo. La historia, a menudo, se centra en las víctimas, en su sufrimiento, en su agonía. Pero, ¿qué hay de los verdugos? ¿Qué clase de personas son capaces de infligir tal tortura? ¿Qué se rompe en su interior? ¿Qué se retuerce? ¿Qué se endurece para permitirles llevar a cabo actos tan atroces? La parrilla incandescente no es solo un instrumento de tortura. Es un símbolo. Un símbolo de la crueldad humana, de la capacidad del hombre para infligir sufrimiento a sus semejantes. Un recordatorio oscuro de que, en ciertos momentos de la historia, y quizás incluso en el presente, la vida humana puede ser tratada con una brutal indiferencia, como si no valiera nada, como si fuera algo que se puede quemar y desechar sin contemplaciones. En este video, te he confrontado con una realidad incómoda, una faceta oscura de la historia humana que preferiríamos olvidar. Pero es importante recordar, es importante mirar de frente a estas atrocidades, no para regodearnos en el horror, sino para entender de dónde venimos, para comprender la fragilidad de la civilización, y para estar vigilantes, para que nunca más se repitan estas barbaridades. La pregunta persiste, punzante como el hierro al rojo vivo, ¿por qué la parrilla? ¿Por qué esta lentitud, esta crueldad calculada, este espectáculo de sufrimiento? La respuesta, quizás, resida en las profundidades oscuras del alma humana, en esa capacidad inquietante para la maldad, para la insensibilidad, para la deshumanización del otro. Y es una pregunta que debemos seguir haciéndonos, una y otra vez, para no olvidar, para no repetir, para que la parrilla incandescente siga siendo solo una pesadilla del pasado, y no una sombra amenazante en nuestro presente o futuro. En esta historia, te has sumergido en las profundidades de la fe, has rozado la crueldad humana y quizás, te hayas cuestionado los límites de la resistencia. Ahora, prepárate para presenciar un momento que desafía toda lógica, un instante donde el dolor y el humor se entrelazan de una manera tan sorprendente como perturbadora. Imagínate el aire denso, cargado con el olor acre de la madera quemándose y la carne chamuscada. Las llamas danzan a tu alrededor, lenguas incandescentes que lamen el metal incandescente de la parrilla.
El calor te golpea con fuerza, sientes la piel arder, cada poro gritando en agonía. Estás ahí, inmóvil, atado sobre esas barras de hierro al rojo vivo. No es una pesadilla, es la realidad que Lorenzo está viviendo. Los soldados romanos, rostros pétreos, observan con una mezcla de repulsión y fascinación. Algunos giran la cabeza, incapaces de soportar el espectáculo. Otros, más endurecidos, comentan con sorna, esperando la confesión, el grito de rendición que nunca llega. Tú, espectador invisible, sientes el peso de la injusticia, la brutalidad gratuita de este acto. ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde la mínima chispa de humanidad? Pero Lorenzo no grita. No suplica clemencia. No se retuerce en vano. En medio de ese infierno terrenal, algo extraordinario ocurre. Una serenidad inexplicable emana de él. Su rostro, enmarcado por el fuego, se mantiene sorprendentemente tranquilo. Y entonces, en un momento que quedará grabado para siempre en la historia, pronuncia una frase. Una frase que resuena con una ironía mordaz, con un humor desafiante que desarma a sus verdugos y desconcierta a la posteridad. Dad la vuelta, dice Lorenzo, con una calma pasmosa, como si estuviera dando una instrucción trivial a un cocinero distraído, que ya estoy asado por un lado. ¿Puedes concebir semejante declaración en un instante tan horrendo? ¿Entiendes la osadía, la provocación implícita en esas palabras? En el umbral de la muerte, Lorenzo no solo mantiene la compostura, sino que se burla de su propia tortura. Convierte el instrumento de su martirio en una grotesca barbacoa y, con un humor negro y desconcertante, reclama que lo giren para que se ase por el otro lado. Esta frase, tan simple y a la vez tan cargada de significado, se convierte en su legado, en el eco de su espíritu indomable. Responde a la pregunta que nos planteamos al principio: ¿cómo un hombre puede mantener la fe ante la adversidad más extrema? Y también a la pregunta anterior, que quizás te rondaba la cabeza: ¿cómo es posible no solo mantener la fe, sino irradiar humor en el mismo instante de la agonía? Lorenzo nos muestra que la fe inquebrantable no es una armadura rígida e impenetrable, sino una fuente de fortaleza interior que permite incluso la sonrisa en medio del dolor. Su fe no le ciega ante la realidad de su sufrimiento, al contrario, la enfrenta con una lucidez y una valentía asombrosas. No niega el fuego, el tormento, la injusticia. Los reconoce plenamente, pero decide trascenderlos, elevándose por encima de la brutalidad física para afirmar la primacía de su espíritu. Ahora, surge una nueva pregunta, quizás la más inquietante de todas: ¿cómo es posible bromear en una situación tan extrema? ¿No es una falta de respeto al sufrimiento, una banalización de la tortura? ¿O es acaso algo más profundo, una manifestación de la increíble capacidad humana para resistir, para encontrar resquicios de luz incluso en la más absoluta oscuridad? Piensa en ello. ¿Alguna vez te has reído en un momento inapropiado, en un funeral, en una situación de tensión extrema? A veces, la risa surge como un mecanismo de defensa, como una válvula de escape ante una realidad que nos sobrepasa. Pero en el caso de Lorenzo, no parece ser una risa nerviosa o histérica. Su humor tiene un matiz diferente. Es un humor consciente, deliberado, incluso estratégico. Es una forma de desafío a sus opresores. Al bromear sobre su propia muerte, Lorenzo les arrebata el poder de infundirle terror. Convierte su martirio en una farsa, en una representación absurda que ridiculiza la crueldad de sus verdugos. Su humor es un arma, una herramienta para desarmar la solemnidad macabra de la ejecución, para proclamar su victoria espiritual incluso en la derrota física. Y quizás, en ese humor, también hay una profunda conexión con lo divino. Para un hombre de fe como Lorenzo, la muerte no es el final, sino el umbral hacia una nueva vida. Tal vez, en su broma, resuena la certeza de la resurrección, la convicción de que este sufrimiento terrenal es pasajero, insignificante en comparación con la gloria eterna que le espera. Es un humor que te incomoda, ¿verdad? Un humor que te obliga a confrontar la fragilidad de la vida y la aparente absurdidad del sufrimiento.
Un humor que te cuestiona sobre tus propias reacciones ante la adversidad, sobre tu capacidad para mantener la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Lorenzo, asándose lentamente en la parrilla, no es solo un mártir, es un espejo. Te refleja tu propia humanidad, con sus contradicciones, sus miedos y su potencial para la grandeza. Te desafía a mirar más allá de la superficie del dolor, a buscar el significado oculto en la experiencia humana, incluso en los momentos más oscuros. ¿Y tú? Si te encontraras en una situación extrema, ¿serías capaz de encontrar una chispa de humor? ¿O te hundirías en la desesperación? La respuesta, quizás, no sea tan importante como la pregunta en sí. Porque es en esa reflexión, en esa confrontación con la fragilidad y la fortaleza humana, donde reside la verdadera lección del capítulo 6. En Llamas y con humor, Lorenzo te invita a reconsiderar tu propia existencia, a cuestionar tus límites y a descubrir, quizás, una insospechada capacidad para reír, incluso ante el fuego. En esta historia, detente un momento. Imagínate el calor, el olor a carne quemada, el crepitar del fuego bajo tus pies. No son tus pies, claro, pero casi puedes sentirlo, ¿verdad? Estás ahí, en la Roma del siglo III, observando a Lorenzo, un hombre atado a una parrilla ardiente. Es diácono, un líder de la iglesia primitiva, y se niega a entregar los tesoros de la iglesia al emperador Valeriano. Cuentan que, en medio de este tormento inimaginable, Lorenzo pronuncia una frase que ha resonado a través de los siglos: «Dad la vuelta, que ya estoy asado por un lado». ¿Una broma? ¿En esas circunstancias? Parece grotesco, casi increíble. Pero ahí está, grabada en la historia, esta supuesta broma del mártir. Y es precisamente esta aparente incongruencia lo que nos obliga a mirar más de cerca. ¿Qué significaba realmente esa frase? ¿Era un último acto de fe? ¿Un desafío insolente a sus torturadores? ¿O quizás, algo aún más complejo y desconcertante? Podrías pensar que es una prueba irrefutable de fe, ¿no? Un hombre tan seguro de la vida eterna, tan convencido de la promesa divina, que puede permitirse bromear ante la muerte. En esta lectura, la broma sería una demostración suprema de confianza en Dios, una forma de minimizar el dolor físico frente a la gloria espiritual que le espera. Es la fe llevada al extremo, una fe tan robusta que transforma el sufrimiento en algo casi trivial, casi cómico. ¿Te suena inspirador, verdad? Te hace pensar en la fuerza que puede dar la convicción religiosa. Pero espera un segundo. ¿Y si no fuera tan sencillo? Piensa en la audacia, en la pura osadía de esas palabras. En el contexto de la Roma imperial, desafiar a un emperador era jugarse la vida. Desafiarlo mientras te están quemando vivo, eso ya roza lo inconcebible. Quizás la broma no era tanto una expresión de fe, sino un acto de rebeldía pura y dura. Un escupitajo verbal a la cara de sus opresores. Imagínate la escena, Valeriano y sus secuaces, esperando doblegarlo, esperando que suplique clemencia, y Lorenzo, en lugar de eso, le suelta una puya sarcástica. Es una forma de recuperar el poder, de mantener la dignidad en el momento más abyecto. En esta interpretación, Lorenzo no es solo un mártir pasivo, sino un rebelde activo, un espíritu indomable que se niega a ser vencido, ni siquiera por el fuego. ¿Te imaginas la furia en los rostros de sus verdugos? Esa broma se convierte en un arma, en la última y más potente forma de resistencia. O quizás, vamos aún más allá. Considera la posibilidad de que fuera humor estoico. Los estoicos, tan presentes en la Roma de la época, valoraban la virtud, la razón y la aceptación del destino. Para un estoico, el dolor físico era algo externo, ajeno al verdadero ser interior. El sufrimiento, en esta filosofía, no debía perturbar la serenidad del alma. Podría ser que Lorenzo, influenciado por estas ideas, estuviera usando el humor como una herramienta para distanciarse del dolor, para demostrar su dominio sobre la situación, incluso en su momento final. La broma
En este caso, sería una manifestación de autocontrol, una forma de reafirmar su fortaleza mental frente al sufrimiento físico. Es un humor frío, intelectual, casi clínico. No busca la risa fácil, sino la afirmación de la voluntad. Te recuerda a esos héroes trágicos que enfrentan su destino con una sonrisa amarga, ¿verdad? Pero, ¿y si nos estamos complicando demasiado? ¿Y si la respuesta es más simple, o mejor dicho, más compleja en su simplicidad? Quizás fue todo lo anterior, y nada de ello por completo. La naturaleza humana es así, intrincada, llena de contradicciones. ¿Por qué no pensar que Lorenzo, en ese instante supremo, sintió una mezcla confusa de fe, desafío y estoicismo? La fe, como un ancla en medio de la tormenta. El desafío, como un rugido contra la injusticia. El estoicismo, como un escudo contra el dolor. Y el humor, como una válvula de escape, una forma de liberar la tensión acumulada, una reacción humana, demasiado humana, ante lo inhumano. En esta interpretación matizada, la broma de Lorenzo no es una simple ocurrencia ingeniosa. Es un crisol de emociones y convicciones. Es un grito de fe, sí, pero también un grito de rabia, de dignidad, de resistencia. Es una burla a la muerte, pero también una aceptación de la misma. Es un enigma que nos desafía a comprender la complejidad del espíritu humano, su capacidad para encontrar luz en la oscuridad, para reír en el infierno. Y aquí, detente de nuevo. Piensa en lo que esta historia te enseña. ¿Qué te dice sobre la naturaleza de la fe y el sufrimiento? Porque no se trata solo de Lorenzo, ¿verdad? Se trata de ti, de mí, de todos nosotros. Todos, en algún momento, enfrentamos nuestro propio fuego, nuestras propias parrillas. No siempre son físicas, claro. A veces son emocionales, mentales, espirituales. Son las pérdidas, las enfermedades, las decepciones, los miedos. Son todas esas cosas que nos queman por dentro, que amenazan con consumirnos. Y ante ese sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Nos doblegamos? ¿Nos quejamos? ¿Nos resignamos? ¿O encontramos en nosotros mismos una chispa de esa misma audacia, de esa misma fe, de ese mismo humor estoico que mostró Lorenzo? No te estoy diciendo que tengas que bromear mientras te queman, literalmente. Pero quizás, la lección está en encontrar esa fuerza interior, esa capacidad de trascender el dolor, de encontrar sentido incluso en lo absurdo. Quizás la verdadera fe no es una creencia ciega en dogmas inmutables, sino una forma de afrontar la vida y la muerte con valentía y con integridad. Quizás el verdadero sufrimiento no es algo que debemos evitar a toda costa, sino algo que, paradójicamente, puede revelarnos nuestra propia fortaleza, nuestra propia humanidad. La historia de Lorenzo no es una historia fácil, no es una historia complaciente. Es una historia que te incomoda, que te desafía, que te obliga a mirar dentro de ti mismo y a preguntarte, ¿de qué madera estás hecho? ¿Qué harías tú en la parrilla? ¿Bromearías? ¿Llorarías? ¿O encontrarías, en lo más profundo de tu ser, esa chispa divina, esa capacidad humana para la trascendencia, que te permitiría, incluso en medio del fuego, seguir siendo tú mismo? Y quizás, al final, la broma de Lorenzo no era para sus torturadores, ni siquiera para nosotros. Quizás era para sí mismo. Una forma de recordarse, en su último aliento, que incluso en la mayor de las torturas, seguía siendo un hombre libre. Un hombre con fe. Un hombre con dignidad. Un hombre capaz de bromear ante la muerte. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Una victoria que resuena a través de 2000 años de historia, y que, si escuchas con atención, aún puedes oír en el crepitar del fuego. ¿El legado de Lorenzo, lo sientes? Es algo más que polvo y piedras antiguas. Es una llama que arde, tenue a veces, pero siempre presente en el corazón de quienes buscan algo más allá de lo tangible, más allá del oro que los emperadores codiciaban. Piensa en él, diácono en la Roma del siglo III, un tiempo de sombras y persecuciones.
No era un guerrero, ni un emperador, ni siquiera un orador famoso. Era un servidor, alguien que distribuía la caridad de la iglesia, que se preocupaba por los marginados, por los olvidados. Y es precisamente ahí, en ese servicio humilde, donde reside su santidad, su ejemplo perenne. ¿Te has parado a pensar alguna vez en quiénes son los santos? A menudo los imaginamos como figuras inmaculadas, seres de otro mundo, casi inaccesibles. Pero Lorenzo era un hombre, como tú y como yo, con sus miedos, sus dudas, segaramente con sus imperfecciones. Y sin embargo, la Iglesia lo venera, lo eleva como un modelo. ¿Por qué? Porque en su humanidad, en su fragilidad, encontró la fuerza para mantenerse fiel a sus convicciones, incluso frente a la tortura, incluso frente a la muerte. Dicen que es patrón de diáconos, sí, pero también de cocineros. ¿Te parece extraño? Piensa en el fuego, en las parrillas ardientes sobre las que supuestamente fue martirizado. Una imagen brutal, ¿verdad? Pero también piensa en el fuego que alimenta la cocina, el fuego que transforma los alimentos, que nutre, que da vida. Lorenzo, en su martirio, se convirtió en fuego purificador, en llama que ilumina la fe. Y luego los bibliotecarios. ¿Qué conexión hay entre un diácono martirizado y los guardianes del saber? Quizás la respuesta esté en el tesoro que Lorenzo defendió, no el oro de la iglesia, sino el tesoro de los pobres, el valor de la comunidad, la riqueza espiritual que reside en la fe. ¿Y los bibliotecarios no son acaso guardianes de otro tipo de tesoro, el del conocimiento, el de las historias que nos conectan con el pasado y nos iluminan el futuro? Su historia, contada una y otra vez a lo largo de 18 siglos, ha resonado de maneras muy diversas. Para algunos, es un ejemplo de caridad, de entrega a los demás. Para otros, es un símbolo de resistencia ante la injusticia, de valentía frente a la opresión. Incluso para algunos, quizás más atormentados, más cínicos, su martirio puede parecer un acto de fanatismo, una muerte inútil por una causa abstracta. ¿No te has cuestionado alguna vez el valor del sacrificio extremo? ¿No has pensado que quizás hay líneas que no deberían cruzarse, incluso en nombre de la fe? Pero detente un momento y piensa en la Roma de Valeriano. Un imperio poderoso, implacable, que exigía sumisión total. Los cristianos eran considerados enemigos del Estado, subversivos, peligrosos. Renunciar a su fe era quizás la opción más fácil, la más sensata, la que les permitiría seguir viviendo, prosperando incluso. Pero Lorenzo eligió otro camino. Eligió la fidelidad, la coherencia, la verdad que sentía en lo más profundo de su ser. Y al hacerlo, desafió al poder, denunció la corrupción, mostró que había algo más valioso que la vida terrenal, que el imperio, que el oro. ¿Relevancia duradera? Te preguntarás. En un mundo tan diferente, tan secularizado, tan obsesionado con lo material, ¿qué puede enseñarnos un diácono del siglo III? Mucho, diría yo. Porque la lucha de Lorenzo no era solo contra un emperador romano. Era una lucha contra la avaricia, contra la injusticia, contra la deshumanización. Y esas son luchas que siguen vigentes hoy en día, ¿no crees? Mira a tu alrededor. ¿No ves la misma codicia, la misma desigualdad, la misma indiferencia ante el sufrimiento ajeno? El oro ha cambiado de forma, ahora se llama dinero, poder, influencia, pero la esencia es la misma. Y la tentación de someterse a ese poder, de callar la propia conciencia, de sacrificar los valores en el altar del éxito, sigue siendo tan fuerte como siempre. Lorenzo nos recuerda que hay otra forma de vivir, una forma que no se basa en la acumulación, en el egoísmo, en la ambición desmedida. Nos recuerda el valor del servicio, de la solidaridad, de la compasión. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Y quizás, lo más importante, nos recuerda que la fe, la convicción, la integridad, pueden ser más fuertes que cualquier imperio, que cualquier tortura, que incluso la muerte misma. Su legado no es un conjunto de reglas o dogmas rígidos. Es una inspiración, un ejemplo vivo de cómo vivir con autenticidad, con valentía,
con amor. Es una invitación a cuestionarnos nuestras propias prioridades, a examinar nuestra propia conciencia, a preguntarnos qué tesoro estamos defendiendo en nuestra vida. El oro efímero de este mundo, o la riqueza eterna del espíritu. La elección, al final, siempre es tuya. Pero la historia de Lorenzo, su santidad, su legado perenne, sigue ahí, como un faro en la oscuridad, mostrándote el camino. En esta historia, vamos a cruzar 2 milenios, para encontrarnos contigo, aquí y ahora, en el siglo XXI. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede decirte un diácono del siglo III? ¿Qué eco puede tener la vida de un hombre que murió hace tanto tiempo, en un mundo tan diferente al tuyo? Piensa en esto por un momento. San Lorenzo, el hombre que prefirió el fuego antes que traicionar su fe, el que entregó los tesoros de la iglesia a los pobres antes que al emperador codicioso. ¿Te suena lejano? ¿Como una leyenda piadosa más, de esas que escuchas de pasada y olvidas al instante? Pero, ¿y si te dijera que su historia, esa misma historia que parece sacada de un libro antiguo, respira en el presente? Que en cada rincón del mundo, hoy, en este preciso instante, hay Lorenzos y Laurentias enfrentando sus propias parrillas, sus propios desafíos, sus propias formas de persecución. No te hablo de hogueras literales, aunque, seamos honestos, la intolerancia religiosa sigue quemando vidas en muchos lugares. Hablo de las llamas sutiles, las que te consumen por dentro, las que te aíslan, te juzgan, te marginan por defender lo que crees, por ser diferente, por no comulgar con la corriente dominante. ¿Crees que la persecución religiosa es cosa del pasado? Abre los ojos. En el siglo XXI, la fe sigue siendo un campo de batalla. Grupos extremistas, ideologías totalitarias, incluso sociedades aparentemente libres ejercen presiones, discriminaciones, ataques contra quienes se atreven a pensar diferente en cuestiones de fe. Se les niega la palabra, se les caricaturiza, se les silencia en nombre de una supuesta tolerancia que solo tolera lo que piensa igual. ¿Te suena familiar esa ironía? ¿Y tú, te has sentido alguna vez solo en tus convicciones? ¿Presionado a renunciar a lo que consideras esencial, a tus valores más profundos, para encajar, para ser aceptado, para evitar el conflicto? Esa presión, esa sutil forma de martirio social, es la parrilla del siglo XXI. San Lorenzo no se arrodilló ante el poder terrenal. Eligió el fuego antes que renunciar a su fe, antes que traicionar a los pobres, a los que consideraba el verdadero tesoro de la iglesia. ¿Y tú, ante qué te arrodillas? ¿Ante el miedo a la crítica? ¿Ante la comodidad del silencio? ¿Ante la dictadura de lo políticamente correcto que te obliga a callar verdades incómodas? La resiliencia de Lorenzo no fue un acto de fanatismo ciego. Fue la consecuencia lógica de una fe profunda, arraigada en la convicción de que hay valores que trascienden lo material, que el espíritu importa más que la carne, que la justicia y la caridad son más importantes que la obediencia ciega a un poder corrupto. En un mundo que te bombardea con mensajes materialistas, hedonistas, relativistas, ¿te atreves a defender la importancia de la fe? No te hablo de dogmas vacíos, de rituales sin alma. Hablo de esa fe que te da fuerza en la adversidad, que te impulsa a la solidaridad, que te inspira a buscar la verdad y la belleza más allá de lo superficial. En tiempos difíciles, cuando el mundo parece desmoronarse, cuando la incertidumbre te angustia, cuando la desesperanza te acecha, ¿dónde encuentras tu refugio? ¿En el consumismo desenfrenado que te promete felicidad efímera? ¿En las ideologías vacías que te ofrecen soluciones simplistas? ¿O en esa fe que te conecta con algo más grande, que te da sentido, que te recuerda que no estás solo, que la esperanza es posible incluso en medio de la oscuridad? San Lorenzo nos enseña que la fe no es una evasión de la realidad, sino una forma de enfrentarla con valentía y esperanza. Nos muestra que la verdadera riqueza no está en el oro y la plata, sino en la generosidad y el amor al prójimo. Nos recuerda que la dignidad humana es inviolable, incluso ante el poder más opresor. Aplica las lecciones de su vida a la actualidad. Pregúntate, ¿qué tesoros estoy acumulando? ¿Qué emperadores estoy obedeciendo?
¿Qué pobres estoy ignorando? ¿En qué parrilla estoy dispuesto a quemarme por defender lo que creo? Quizás tu parrilla no sea de fuego, quizás sea la indiferencia, el desprecio, la cancelación social, el ostracismo laboral. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿estás dispuesto a mantenerte fiel a tus principios, a tu fe, a tu conciencia, incluso cuando te queme? La historia de San Lorenzo no es una reliquia del pasado. Es un espejo que te refleja a ti, hoy, en el siglo XXI. Te desafía a ser valiente, a ser resiliente, a ser fiel a lo que crees, incluso en medio de las llamas del mundo moderno. Te invita a descubrir que la verdadera libertad no está en la ausencia de límites, sino en la fidelidad a la verdad y al amor. Y eso, en cualquier siglo, es un tesoro invaluable. En esta historia que has recorrido, te has encontrado con la vida de Lorenzo, un hombre como tú y como yo, pero a la vez, radicalmente distinto. Has visto su ascenso en la iglesia, su dedicación a los más necesitados, la confianza que depositaban en él, y quizás te has preguntado qué clase de persona era capaz de inspirar tanta devoción y tanta envidia a partes iguales. Has sido testigo de la tormenta que se desató sobre él, una tormenta de codicia y poder, una tormenta que buscaba doblegar su espíritu, que intentaba comprar su fe con la promesa de una vida más fácil, más cómoda, más terrenal. Y ahí, precisamente en ese punto de inflexión, es donde la historia de Lorenzo deja de ser una mera narración del pasado para convertirse en un espejo que te confronta a ti, directamente. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces te has encontrado tú mismo en encrucijadas similares, aunque quizás menos dramáticas? ¿Cuántas veces te has visto tentado a ceder ante la presión, a sacrificar tus principios, a negociar con tu conciencia para evitar el conflicto, para obtener una ventaja, para simplemente llevarte bien? La historia de Lorenzo, en su crudeza, te obliga a mirar de frente esas pequeñas y grandes traiciones a uno mismo que todos, en mayor o menor medida, cometemos. Y es que la fe de Lorenzo, esa fe que hemos llamado inquebrantable, no era una fe ciega, ingenua o pasiva. No era la fe de quien se refugia en la comodidad de las creencias preestablecidas sin cuestionarlas. No, la fe de Lorenzo era una fe activa, una fe que se ponía a prueba constantemente, una fe que ardía con la fuerza de una convicción profunda, una fe que se manifestaba en sus actos, en su entrega a los demás, en su valentía para enfrentarse a la injusticia, incluso a costa de su propia vida. Piensa por un momento en ese diálogo con el emperador Valeriano. Ese momento en el que se le exige entregar los tesoros de la iglesia. ¿Qué tesoros? Oro, plata, joyas. ¿Bienes materiales? Lorenzo, con una astucia que desconcertó a sus perseguidores, les presenta a los verdaderos tesoros, los pobres, los enfermos, los marginados. Una provocación, sí, pero también una declaración de principios, una inversión de valores que desafía la lógica del poder y la codicia. ¿Cuántos de nosotros, en su lugar, habríamos tenido el coraje, la lucidez, la audacia de responder de esa manera? Y luego está el martirio, la parrilla ardiente. Una imagen brutal, impactante, que nos estremece incluso siglos después. Pero más allá del horror físico, ¿qué ves? ¿Ves solo sufrimiento y dolor? ¿O ves también una victoria? La victoria de un espíritu indomable, la victoria de una fe que trasciende el dolor, la victoria de un amor que se entrega hasta el final. Porque, no lo olvides, Lorenzo no murió gritando maldiciones o pidiendo clemencia. La tradición nos dice que, incluso en medio de las llamas, bromeó con sus verdugos, pidiéndoles que le dieran la vuelta porque ya estaba asado por un lado. ¿Sarcasmo? ¿Humor negro? Tal vez. Pero también, quizás, una última y desafiante afirmación de su libertad interior, una demostración de que ni siquiera el fuego más intenso podía quemar la llama de su fe. Esta historia, la historia de San Lorenzo, no es una historia fácil. No es una historia que te deje indiferente. Es una historia que te interpela, que te cuestiona, que te obliga a mirar dentro de ti mismo y a preguntarte, ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Es una fe tibia, cómoda, superficial? ¿O es una fe ardiente, comprometida,
dispuesta a darlo todo? Porque la fe, la verdadera fe, no es un sentimiento pasajero, no es una emoción volátil. La fe es una fuerza interior, una energía poderosa que reside en lo más profundo de tu ser. Es esa chispa que te impulsa a levantarte cuando caes, a seguir adelante cuando todo parece perdido, a mantener la esperanza incluso en medio de la oscuridad más profunda. Es esa voz silenciosa que te susurra al oído que no estás solo, que hay algo más grande que tú, algo que te sostiene, que te guía, que te da sentido a tu existencia. ¿Y tú, has sentido alguna vez esa fuerza? ¿Has experimentado la certeza de que, más allá de tus miedos, de tus dudas, de tus limitaciones, hay una reserva inagotable de energía, de coraje, de amor dentro de ti? San Lorenzo, con su vida y con su muerte, nos muestra que esa fuerza existe, que está al alcance de todos, que solo hace falta abrirle la puerta de nuestro corazón. Deja que esta historia te inspire, te motive, te desafíe. No te conformes con una fe mediocre, con una fe de domingo, con una fe de palabras vacías. Atrévete a vivir una fe auténtica, una fe que se traduzca en actos concretos de amor, de justicia, de solidaridad. Una fe que te impulse a salir de tu zona de confort, a romper tus esquemas mentales, a cuestionar tus propias creencias, a buscar la verdad con honestidad y valentía. Si esta historia te ha resonado, si te ha provocado, si te ha hecho pensar, te invito a que formes parte de esta comunidad de vidas santas. Comparte este video, comenta tus reflexiones, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ayúdanos a que estas historias de fe inquebrantable lleguen a más personas, a que inspiren a otros a descubrir la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. Porque, al final, de eso se trata, de recordarnos que la santidad no es algo reservado a unos pocos elegidos, sino un camino abierto a todos, un camino que comienza con un simple acto de fe, un acto de fe en nosotros mismos, en los demás, en algo más grande que nosotros. ¿Y tú, estás listo para dar ese primer paso?